Cuando parecía que Rusia había sufrido una derrota aplastante en Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad, nuevas revelaciones cambian la narrativa por completo. ¿Sabías que en las últimas horas de su gobierno, Assad transfirió en secreto 135.000 millones de dólares en reservas financieras a Rusia? Este movimiento estratégico no solo frustró a los enemigos de Siria, sino que también fortaleció la posición de Moscú en el tablero global. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué significa esto para el futuro de la región? Los últimos días del gobierno de Bashar al-Assad en Siria estuvieron marcados por el caos, la desesperación y una serie de movimientos estratégicos que han salido a la luz recientemente. Occidente habla de una derrota rusa, pero la realidad podría ser muy diferente. Cuando el colapso del Estado sirio se volvió inevitable, tanto Assad como sus aliados rusos e iraníes sabían que no había tiempo que perder. Las primeras señales llegaron con la caída de Alepo, un momento crítico que demostró que el ejército sirio había perdido la voluntad de luchar. Miles de soldados comenzaron a desertar, abandonando sus posiciones, sus equipos y, en muchos casos, su país. Imágenes recientemente publicadas muestran el alcance del colapso. Uniformes, armas y vehículos militares fueron abandonados en el desierto, mientras las bases de Damasco y otros puntos estratégicos quedaban vacías. Los soldados que aún permanecían en activo simplemente se retiraron a las ciudades costeras, dejando gran parte del territorio en manos de grupos terroristas y rebeldes. Pero lo que parecía un caos absoluto escondía un plan cuidadosamente diseñado. Según informes revelados por el diario turco Turki Gazette y confirmados por el gobierno de transición en Siria, Assad había comenzado a mover las reservas financieras del país hacia Rusia mucho antes de su caída definitiva. El traslado de 135.000 millones de dólares. En las últimas horas de su gobierno, y aprovechando la cobertura de los aeródromos en Latakia y Damasco, Assad coordinó un masivo operativo de evacuación financiera. Aviones cargueros rusos, muchos de ellos con transpondedores apagados, realizaron vuelos secretos para trasladar 135.000 millones de dólares en reservas sirias a la Federación Rusa. Este movimiento se realizó bajo un estricto control. Rusia desplegó sistemas de perturbación de señales GPS en la región para evitar el rastreo de los aviones, lo que generó confusión en los sistemas satelitales y llevó a rumores de que incluso el propio avión de Assad había sido derribado. No se puede comprender completamente el éxito de esta operación sin analizar el papel clave que desempeñó el presidente ruso, Vladimir Putin. Este movimiento no fue solo un acto de apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, sino una demostración de la capacidad de Rusia para maniobrar en las complejidades de un conflicto geopolítico y salvaguardar sus intereses estratégicos en la región. Desde el inicio del conflicto sirio, Putin entendió que el futuro de Rusia en Oriente Medio dependía de su capacidad para mantener su influencia en el Mediterráneo y proteger sus bases militares en Latakia y Tartus. Estas instalaciones no solo son clave para las operaciones rusas en la región, sino también un símbolo del poder militar y geopolítico de Moscú. Cuando la caída del gobierno de Assad se hizo inevitable, Putin tomó decisiones rápidas y calculadas para garantizar que Rusia no saliera del conflicto con las manos vacías. Bajo su liderazgo, se puso en marcha un plan que combinó tecnología avanzada, maniobras diplomáticas y operaciones militares precisas para trasladar las reservas financieras de Siria a suelo ruso. El uso de tecnología militar, como los sistemas de interferencia de GPS, muestra el nivel de preparación y sofisticación de esta operación. Estos sistemas, que bloquearon las señales de rastreo en la región, fueron clave para que los cargueros rusos transportaran las reservas sirias sin ser detectados por los enemigos de Assad. En los medios occidentales, la narrativa dominante ha sido que la retirada rusa de Siria es una señal de derrota. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia. Putin logró preservar los activos más importantes de Siria y evitar que cayeran en manos de grupos terroristas o gobiernos rivales. Además, al llevar estas reservas a Rusia, fortaleció aún más la economía rusa, que ha enfrentado sanciones internacionales durante años. Putin también utilizó esta situación para enviar un mensaje claro al mundo. Rusia no abandona a sus aliados y siempre encuentra una manera de convertir los desafíos en oportunidades. Este movimiento refuerza la imagen de Putin como un líder estratégico.
dispuesto a tomar decisiones audaces para proteger los intereses de su país. En el plano interno, esta operación fue utilizada por Putin para consolidar su posición frente a las críticas. En un momento en que Occidente aumenta las sanciones contra Rusia y busca aislarla en el escenario internacional, la transferencia de 135.000 millones de dólares desde Siria a Moscú es presentada como un triunfo. Este dinero no solo refuerza las reservas rusas, sino que también permite a Putin demostrar que su política exterior sigue generando beneficios tangibles para el país. Además, el control continuo de las bases en Latakia y Tartus garantiza que Rusia mantenga una presencia estratégica en el Mediterráneo, lo que refuerza su capacidad de proyectar poder no solo en Oriente Medio, sino también en Europa y el norte de África. Con las reservas sirias ahora bajo su control, Putin tiene nuevas herramientas para afrontar los retos económicos y políticos que enfrenta su país. Este movimiento podría ser utilizado para financiar operaciones militares adicionales, estabilizar la economía rusa o incluso para aumentar su influencia en otros conflictos internacionales. Lo que está claro es que Putin ha demostrado una vez más que está dispuesto a jugar el juego geopolítico en sus propios términos. Mientras algunos lo critican por priorizar los intereses de Rusia sobre los de sus aliados, otros ven en estas acciones un ejemplo de liderazgo firme y estratégico en tiempos de crisis. La retirada estratégica de Rusia de Siria no solo resalta la habilidad de Vladimir Putin como estratega, sino que también refuerza su legado como un líder que prioriza los intereses de su país por encima de todo. Mientras el mundo debate las implicaciones de este movimiento, una cosa es segura: Putin sigue siendo un jugador clave en el tablero geopolítico global y esta operación en Siria es un recordatorio de su capacidad para convertir una aparente derrota en un triunfo estratégico. Mientras Occidente celebra lo que considera una derrota para Moscú, los hechos revelan una historia muy distinta. En lugar de una retirada caótica, Rusia logró preservar dos de sus bases más estratégicas en el Mediterráneo, Latakia y Tartus. Además, las enormes reservas financieras evacuadas de Siria ahora forman parte de los activos de la Federación Rusa, fortaleciendo su posición económica en un momento crucial. La operación de evacuación fue un ejemplo de planificación y ejecución estratégica. A través de vuelos secretos y maniobras diplomáticas encubiertas, Moscú logró lo que muchos creían imposible: extraer los recursos más valiosos de un país en colapso mientras mantenía su presencia militar en puntos clave. Por supuesto, este movimiento no ha estado exento de críticas. Algunos lo ven como un acto egoísta que dejó a Siria aún más vulnerable, mientras que otros lo interpretan como una medida necesaria para evitar que los recursos del país cayeran en manos de terroristas o rivales geopolíticos. Lo que algunos ven como una derrota rusa es, en realidad, una retirada estratégica cuidadosamente orquestada. Con sus bases intactas y 135.000 millones de dólares en sus arcas, Moscú ha demostrado que incluso en medio del caos puede encontrar oportunidades para consolidar su poder.